Gracias amigos de Canal por estar en sintonía. Karina González de Rotman es mi nombre. 9 de junio del año 2015. Julio González, gracias por estar aquí. Bienvenido otra vez. Debemos de platicar diversos temas con los amigos televidentes, pero creo yo que debemos de iniciar informándoles que en breve usted dirigirá el primer foro presidencial, ¿verdad?, acerca del tema minero y de hidrocarburos. ¿Así es? Así es, Karina, estamos a la orden. Muy bien. ¿Qué temáticas vamos a tratar en este foro presidencial, en donde van a quedar evidenciados los candidatos a presidente que no quieran hablar con el pueblo de Guatemala, porque este es un canal del pueblo, acerca de lo importante y relevante de estos temas? Bueno, yo pienso que es una magnífica oportunidad para que finalmente los guatemaltecos sepan quiénes tienen planes de nación. Esos planes significan de que tienen que tener una mirada real, objetiva sobre la problemática del país, y tienen que haber pensado en soluciones muy concretas de todo el problema que estamos viviendo en Guatemala. Este momento que estamos viviendo, esta crisis como ellos le llaman, pero realmente es una ola democrática en donde finalmente los ciudadanos han exigido un alto a la corrupción, unas reformas necesarias para las políticas de Estado. Yo creo que es el momento justo precisamente para saber quiénes tienen plan y quiénes no. Y sobre todo en un tema súper importante, porque el tema de la ecología nacional, dado que nuestro país es un centro de origen de especies, un país megadiverso, este año precisamente se va a celebrar un congreso aquí de países megadiversos, y es necesario que sepamos realmente qué valor tiene la biodiversidad que tenemos y qué debemos hacer para protegerla, y eso debe estar inscrito precisamente en el modelo de desarrollo que nos proponen los políticos. Ciertamente este modelo que no ha sido consultado abiertamente con la población, es decir, no participamos directamente desde la dirección de la economía del Estado. Esto lo hace un grupo de poder pequeño, de acuerdo a sus intereses, y por eso precisamente se subordinan los gobiernos a estos intereses, y por lo mismo vivimos este momento crítico en donde la problemática del país está viviendo sobre todo alrededor del tema ambiental. Está en peligro el agua, está en peligro los bosques, está en peligro el clima, está en peligro la población por los riesgos que se provocan por el mal manejo de nuestros recursos, y sobre todo por la falta de previsión alrededor de lo que determina precisamente la riqueza del país y la producción, que es el agua que nos da vida, los bosques que nos proveen del agua, y el suelo que lo estamos degradando sistemáticamente, utilizando y mal manejando agroquímicos y productos que ponen en alto riesgo ya la productividad. ¿De todo esto va a tratar el foro? Definitivamente. Vamos a tratar entonces la contaminación que han provocado los monocultivos en el país. Ciertamente. ¿Está pensado eso entre algunas de las preguntas? ¿Cuál va a ser el tratamiento para los monocultivos? Está pensado porque, en definitiva, digamos, como no tenemos ley de aguas, uno de los graves problemas es la apropiación de los ríos por parte de los grandes monocultivos. Y estamos hablando de palma en el Petén, de caña en la costa sur. ¿Ah? Bueno, palma también en la parte de la costa sur. Bastante parte de la costa sur, sí, cierto. Muy bien. ¿Qué otro tema iremos a tratar? Bueno, aquí fundamentalmente es la desregulación que hay alrededor de estos problemas que estamos viendo. Si no existe una ley de aguas, hay una razón, hay un motivo, y es que no les interesa todavía legislar ese tema, porque las dos grandes corrientes son: desde el punto de vista de derechos humanos, el agua como un derecho humano. El agua es necesaria para la vida, el agua tiene que estar pura, el agua tiene que ser tratada. No debe tener arsénico, no debe tener cianuro, no debe tener químicos tóxicos. Y devolverse a las cuencas tal y como ya la usamos, para que otras comunidades que están aguas abajo la puedan utilizar. Es más, Guatemala tiene una responsabilidad ambiental hacia los países hermanos. Las tres vertientes de Guatemala van hacia México, al Golfo, hacia Honduras y hacia El Salvador. Y El Salvador tiene la gran desventaja a nivel centroamericano, que es un país aguadependiente.
El Salvador depende del agua de Guatemala, que proveen las montañas de Guatemala y las montañas de Honduras. Y en ese sentido tenemos que tener un sentido de armonía, ¿no?, de correspondencia y de solidaridad también con poblaciones de los países centroamericanos. Pero la otra corriente es la que busca catalogar el agua como una mercancía, y de hecho lo están haciendo subliminalmente. Ya compramos el agua embotellada porque desconfiamos del agua que viene del chorro, porque las municipalidades, a pesar de que existe una normativa ambiental, no la tratan debidamente y no tienen planes de saneamiento para devolverla a la cuenca tal como la utilizaron. En ese sentido hay una grave debilidad, que por cierto me estaba enterando de que este decreto de vertido de aguas industriales y aguas residuales a las cuencas lo han ampliado, porque las municipalidades tenían de plazo hasta mayo del 2015 se supone que ya está para tener plantas de tratamiento y todo debidamente ordenado para precisamente prever males futuros. Ese es un tema toral, creo, el tema del agua. Y otras amenazas que hay sobre el agua, pues es definitivamente el modelo de minería que se está aplicando en el país, y sobre todo en áreas donde no puede ser posible que exista minería, porque de hecho los suelos guatemaltecos, sobre todo la parte oriental del país, estamos hablando de Jutiapa, Zacapa, Chiquimula, inclusive zonas cercanas a la capital, que son parte de este corredor seco centroamericano, tienen un elevado contenido de arsénico en el suelo, ya en forma natural. Hacer minería en esos suelos es un crimen, pues porque estamos potencializando el sacar más arsénico a la superficie, contaminar las fuentes de agua y hacerle frente a un problema que a futuro va a ser grave. Y de esto el problema real es de que no existe ningún ápice de preocupación en los funcionarios públicos, en los ministros, en ver el problema futuro. De hecho, nosotros, te comentaba la vez pasada en un programa, y tenemos por escrito el hecho de que el Ministerio de Salud Pública no tiene protocolos de atención para enfermedades provocadas por la minería. Es decir, el ministerio no ha trabajado en eso, porque aquí antes no había minería industrial, pero primero se dan las licencias, primero se empieza a explotar, y venimos rezagados en un tema que es esencial, que es proteger la salud de los habitantes, no solo de la gente que trabaja en las minas, ya, de hecho, sino del problema que va a quedar en las áreas donde hay minería actualmente y que a futuro abandonan el proyecto y nos dejan el grave problema de la contaminación del agua, de los suelos, y eso provoca, como se ha visto en diferentes partes del mundo, Taiwán, Argentina y otros lugares donde hubo minería, que se provocó precisamente una enfermedad derivada del arsénico. El arsénico, que no nos mata así rápidamente, sino se acumula dentro del organismo y a la larga va afectando sistemáticamente los órganos del cuerpo humano, provocando cáncer, provocando algunos... Este es arsénico, el que estábamos viendo en la pantalla, una anterior, Mirnita. Una fotografía, esto es, me imagino que cianuro, esta es una mina. Bueno, parece una mina abandonada, y lo que se ve corriendo de los túneles, que es la filtración del agua que viene de las montañas, es lo que provoca el drenaje ácido, que es el agua con metales pesados que fluye de la mina a la superficie y contamina los ríos. Este es un problema que definitivamente va a pasar. No hay nada que detenga el drenaje ácido, ni nada que se pueda solucionar después de que esto pase en una mina. Cáncer seguro, muerte segura para cualquier ser humano, animal, planta. Sí, definitivamente los seres vivos tienen de vulnerabilidad ante la presencia de este tipo de metales pesados. De hecho, se ha estudiado a lo largo de la humanidad los efectos que ha tenido la minería en las distintas etapas. El plomo, el zinc, bueno, las minas de carbón que provocaban silicosis, ¿no? El hecho de estar trabajando en una mina es altamente peligroso. Aquí es lo mismo, ¿verdad? Esa parte que se mira abajo y el color ocre del agua, que evidencia realmente de que hay drenaje ácido. Esto pasa en otros países, pero aquí en Centroamérica el ejemplo más claro está en una mina de El Salvador, la mina de San Sebastián, que está en Chalatenango. Ahí precisamente este drenaje
ha contaminado un río desde su cuenca de nacimiento hasta que llega al mar. Y la gente tiene que vivir ahí, y la gente sabe de que eso es negativo, pero bueno, ese es el problema de la minería. Se hablaba de la minería, esta nos recuerda a las minas que habían antes en el viejo oeste, y se sabía que donde hubo minería después aparecía un pueblo, y después ese pueblo desaparecía precisamente porque la gente ya no podía utilizar agua de los afluentes cercanos porque ya estaba contaminada. Eso es de origen a la leyenda que de los pueblos fantasmas, los pueblos que se abandonaron después de la minería porque precisamente acabaron con la madera que utilizaban para los túneles y también la contaminación del agua. Entonces esto es un problema serio y desafortunadamente va a ser el futuro inmediato si no es que nosotros decidimos realmente si la minería es viable en nuestro país. Nosotros sustentamos la tesis de que no, porque nuestro país es un país productor de agua, un país productor de naturaleza, aquí es un centro de origen de especies, y una mina lo que viene a hacer es a contaminar los afluentes de agua, que son vitales para todos los ecosistemas que nosotros tenemos en el país. Pero es que en Guatemala no hay ni siquiera fianzas de cumplimiento para dejar y subsanar el suelo, no están obligadas las empresas con la nefasta ley del día de hoy a dejar arreglado el tema de la tierra y del ambiente. No, definitivamente no, y eso ellos lo manejan como el tema de que para traer inversión hay que dar incentivos. Para traer inversión hay que traer muerte, ¿verdad? Unos se mueren y otros hacen pisto. Hay que permitir un saqueo, pues, porque Arzú, que fue el artífice de esta ley de minería, la que está vigente, bajó las regalías de 7 al 1% para atraer precisamente esas inversiones. Y producto de eso es que tenemos una invasión, una ola de empresas mineras que tomando en cuenta la crisis que hubo en el 2008 y el aumento del valor del oro, vienen a buscar países donde hay debilidades legales. Donde de acuerdo al internet, ¿a cuánto estará la onza de oro Troy el día de hoy? Control, por favor. Sigue siendo un gran negocio. Es un gran negocio porque desde el impacto de las Torres Gemelas en 2001, estamos hablando, el precio del oro en ese entonces eran $300 la onza. Ahora subió, el pico que tuvo fue en 2013 a 1.400, 1.600 casi. Creo que ahorita debe estar como 1.100, 1.200 contra. Algo así, pero de todos modos es ganancia. Es un dineral. Es un dineral. Y a costillas de los países de América Latina y del África que permiten que este tipo de atrocidades se den en sus países. Sí, pero miremos los países que permiten esto. Y esos países que permiten ese saqueo, ese desorden en la extracción, porque se les llama industrias extractivas por algo. No solo extraen la riqueza del subsuelo, sino también extraen el capital, porque el capital no se queda aquí, el capital se va, y nos queda únicamente después el problema. Es decir, con la falta de fianza de el problema a unos 1.000 años, más de 1.000 años de drenaje. ¿Cuántos años mucho son más de drenaje? Cercano, yo pienso que esos efectos se ven entre 20 a 30 años. Ya el Valle de Siria, que está aquí cercano en Honduras, que fue explotado por Entremares Goldcorp, fue poco tiempo después de 5 años que se vio. No. ¿A cuántos dólares la onza? 1.177. 1.177,42. Sí. Esos son dólares. Sí. Y vale decir que la onza Troy es el equivalente a una argolla de matrimonio. Ese es el valor nominal de ese volumen de oro. Entonces es un negocio altísimo. Y claro, digamos, estas empresas se nutren del mercado accionista. Nosotros sustentamos la tesis de que muchas de las minas que están ahorita gestionando como Goldcorp aquí en Guatemala, que son alrededor de 39, estas minas lo que tienen es un mensaje hacia el inversionista de Wall Street, donde dicen que ya tienen aquí las licencias, que ya falta poquito, que ya van a explotar y todo, y con eso se capitalizan y especulan con ese dinero. De hecho, nosotros señalamos ya varias veces acá en este programa a la mina Cerro Blanco. La mina Cerro Blanco tiene 16 años de estar con exploración, después con explotación, y no han sacado un gramo de oro, porque prácticamente están haciendo minería en un volcán, están en medio de aguas termales. Es imposible trabajar así. Sin embargo,
esa mina no la cierran porque saben que cerrar una mina significa pérdida de inversionistas. El ente rector del agua en nuestra república es el Ministerio de Salud. ¿Cuánto le importará a los actuales y a los antecesores de este ministro de Salud el tema del agua? Pues muy poco. Viéndolo desde el punto de vista de la contaminación de los monocultivos y la muerte que trae la minería en el país. Repito, si el ministerio no tiene protocolos de atención, es decir, no conocen nada del tema minero ni de sus consecuencias, mucho menos están interesados en manejar el tratamiento del agua o la prevención de la contaminación de fuentes de agua. Ahí el problema real es que el tema del agua está dividido en varias cosas. El MAGA autoriza para regadíos. El Ministerio de Energía y Minas en sus convenios mineros autoriza el derecho a usar el agua que necesiten. El Ministerio de Salud no dice nada, ¿no? Y lo que sí han hecho es crear una autoridad, un gabinete del agua que no funciona, porque eso no integra nada ni abordan el tema en su integralidad y nadie se hace cargo. Como no hay ley, tampoco la ley define realmente quién es el ente rector en cuanto al manejo, protección y conservación de las fuentes de agua. Entonces, nadie responde. CONAP tiene áreas protegidas y el tema del agua también queda diluido también, porque las montañas que producen agua que deberían ser protegidas. Esta fotografía, si la dejamos, miren qué increíble. Ajá. Arriba están los bosques, en el en medio están las raíces de los árboles, y abajo están haciendo pedazos todo lo que va abajo, inclusive secando ríos y desperdiciando el agua que va ahí, aparte contaminándola. Aparte de eso, aquí se ve claramente que están perforando en la base del cerro, ¿no? Nuestras montañas, digamos, tienen un sistema de recarga hídrica en donde es en las cumbres, digamos, donde pasan las nubes que van dejando moléculas pequeñísimas de agua que se infiltran a la tierra gracias a la raíz de los árboles. Esto hace que pasen por un filtro de tierra hasta generar depósitos al interior de los cerros que se llaman acuíferos, ¿no? Y esos acuíferos ahí están. Cuando esos acuíferos tienen un rebalse, buscan la forma de salir y surgen los nacimientos de agua. Así funciona la naturaleza. Y sin embargo, cuando hacen un túnel de esta naturaleza, el agua les estorba, ¿sí? Ellos chocan con un acuífero dentro de la montaña y lo que hacen es drenarla. Y al drenar esa agua, están prácticamente secando fuentes de agua que estén en los alrededores. Probablemente los que nacen detrás del cerro o los que nacen en otras latitudes, pues definitivamente se van a secar. Y eso lo estamos viendo ya en la mina del Escobal, ahí en San Rafael de las Flores. Gente que no creía, ¿no?, que se le iban a secar sus nacimientos y ahora tienen el problema de que no tienen agua y la municipalidad, un alcalde cómplice con la mina, lo que hace es que va a cargar cisternas de agua y le trae agua a saber de dónde, no sabemos, y es la que le están llevando a los lugares donde ya no tienen acceso al agua que antes fluía de la montaña. Esas cuestiones tienen que explicarse. Y se quejaban hace poco, nosotros tuvimos una reunión con los vecinos de allá que tienen problemas de piel, algunos problemas gástricos por el agua que están usando, que no es la que utilizaban antes. Es agua que ya la mina. ¿Problemas de piel quiere decir que ya tienen alergias? Alergias, sí, definitivamente. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Que los contaminantes están aquí dentro del cuerpo ya? No sabemos de dónde traen el agua, pero definitivamente, si no es tratada, definitivamente va a causar ese tipo de reacción. Inmediatamente no podemos decir que es un problema ya provocado por algún metal, pero de hecho hay agua contaminada que se está utilizando, que no debería, porque esta gente tenía su nacimiento de agua, tenía su agua limpia, y ahora con la presencia de la mina se les secó el nacimiento y bueno, se quedaron sin agua. Ese es el Escobal, ok, esta es la mina San Rafael. Sí, esos tanques los tienen ellos ahí porque es parte del agua que sacan y utilizan en su proceso de moler la piedra, y desde luego tienen esos reservorios, supuestamente dicen que la tratan y que la vierten a una quebrada. Sin embargo, nosotros acabamos de terminar un monitoreo de agua que tardó 2 años y estuvimos viendo el incremento que va teniendo esta agua en cuanto a metales pesados.
particularmente plomo, y en algunos casos se detectó mercurio. Eso es grave para el cuerpo. Es grave, sí. Y sin embargo, pues los estudios que ellos hacen, porque somos tan sometidos, diría yo en este caso, que el ministerio lo permite, de que no es el Ministerio de Salud el que hace los análisis del agua, sino que se le permite a la misma minera que ellos hagan sus análisis y nos los presenten. Obvio, ¿eh? ¿Cómo voy a presentar algo que me va a perjudicar? Aquí debiese de ser una orden de juez competente y un acompañamiento entre Ministerio Público, INASIF, correcto, ¿verdad? El juzgado que haya tenido el juez, que haya dictaminado esa orden, el Ministerio de Salud, que es el ente correcto, rector, debiese de estar el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, ¿verdad? La Universidad de San Carlos. Sí, desafortunadamente, si vamos con el Ministerio de Salud, el Laboratorio Nacional de Salud solo hace examen microbiológico. No tienen fondos, no tienen dinero para hacer análisis sobre detección de metales pesados. Sin embargo, la población de Jutiapa, la población de San Rafael Las Flores, sí tienen ahora el derecho a exigirle al gobierno que autorizó esa minera, que la impuso a sangre y fuego. ¿Y quién fue quien autorizó esa mina, Julio? Eso fue ¿Fue en el gobierno de la UNE? En el gobierno del Patriota. Ya eso. En el gobierno del Patriota. Sí. Esto se lo debemos a Lagartío, a Eric Archila. Seguramente, seguramente. Porque venían ellos, igual que hacen las demás mineras, no presentan un estudio de impacto ambiental integral, sino que primero un estudio para el túnel, después un estudio para las bodegas, otro para el molino, y no hay una dimensión del grave daño que están causando. Entonces, eso fue ¿Es un genocidio, aprobado? ¿Es un genocidio diario? Yo diría más bien ecocidio al principio, que deriva finalmente en un genocidio, porque nos están contaminando el espacio donde vivimos, el aire que respiramos, el agua que tomamos. Esto fue cuando Calas, junto con otras instancias del Estado, fueron a hacer la toma, ¿verdad? Estuvo presente el Ministerio Público, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales. Sí, ahí lo que soltaron fueron sedimentos, ¿no? Sin embargo, pues no es solo la turbiedad del agua, la contaminación hay que verla en un periodo largo para ver realmente, dependiendo la época del año, cómo fluctúan, digamos, la presencia de estos metales. Sin embargo, como es agua mineral, el agua que sacan de la mina, pero que sin embargo la usan para algunos procesos, ya viene con elementos altamente contaminantes. Desde luego, lo que hay que tomar en cuenta es que esta agua que vierte la mina va a parar a la cuenca alta del río Los Esclavos, a la altura del departamento de Santa Rosa. De ahí baja hacia Chiquimulía hasta llegar a la costa sur. Baja, señores cañeros, a la caña. También baja, señores cañeros, a la caña. Y de eso tuvimos nosotros la evidencia. Cuando fuimos a ver a las Tres Maritas. Y ese es el grave problema de la minería. Realmente mata la contaminación, mata peces y mata todo lo que esté adentro del río. Sí. La presencia de este tipo de metales pesados se monitorea a través de indicadores biológicos, ¿no? Los macroinvertebrados, que son animalitos que están viviendo ahí en las orillas de los ríos y que son indicadores de vida, pues, porque si ellos viven ahí es que lo permite el agua óptimo. Y está óptimo para la vida. Cuando estos macroinvertebrados desaparecen, es que el agua realmente ya está contaminada. La otra es la presencia de especies acuáticas, ¿no? Que se puede ver más abajo con los peces. Pero estos indicadores biológicos nos sirven para ver realmente el deterioro de las cuencas, cómo se va deteriorando en la medida que le estamos arrojando no solo los desechos de mina, las aguas residuales de la mina, sino también todos los productos químicos que se utilizan en exceso, ¿no? Y que son contribuyentes también al grave deterioro del recurso hídrico. Este es parte de la Marlin, creo. No, es la mina que es vecina con El Salvador, ¿verdad, Mirna? Cerro Blanco. Sí, ese es el Cerro Blanco. Ajá. Bueno, ahí sería bueno, ahorita que estamos en plena campaña política, que Mirador Electoral también tuviese otras atribuciones, no de que si el techo, de que si no sé qué, de que no sé cuánto, eso órale sí,
pero eso se va a componer todo con la nueva ley de partidos políticos, reforma a la ley electoral de partidos políticos. Esperamos. Yo diría que lo que realmente también debería estar viendo Mirador Electoral es qué minera está patrocinando a qué candidato político. Eso es más real y más loable porque estamos hablando de la vida. Que así sabemos qué candidato va a ser prominero o candidata y quién no va a ser prominero y si va a tener y va a tomar en cuenta la vida del ser humano. Correcto. ¿A qué candidato le están dando pisto las mineras? Así de cruel y de sencillo debiese ser. ¿No deberíamos de estar examinando eso, Julio? De hecho, sí, y algo que es bien importante también y que nosotros lo hemos expuesto en varios foros, es el hecho de que Guatemala no tiene vocación minera. En 110,000 kilómetros cuadrados, no. Sí, tenemos muy poquito territorio y una alta densidad poblacional, o sea, hay gente en todos lados del país. Es una densidad de 189 habitantes por kilómetro cuadrado, es muy alta. Nuestra vocación, si vamos al internet y buscamos la vocación de Guatemala, sigue siendo forestal. Así. ¿Verdad? Forestal y de la agricultura. Más que todo agrícola eso, y forestal. Sí, recordemos de que son civilizaciones que nos antecedieron, fueron los que domesticaron el maíz, los que crearon esa armonía con la naturaleza y desarrollaron una tecnología agrícola que hasta ahora se está revalorando. De hecho, los mayas eran policultores, tenían ya nociones del riego, hacían canales de riego, se detectaron vía satélite por ahí cómo manejaban ellos el riego en sus ciudades, utilizaban terrazas para sembrar, no eran totalmente depredadores, porque respetaban algunos árboles que estaban dentro de los mismos cultivos, pero aportaron a la civilización humana el sistema milpa, el uso racional y adecuado del terreno en donde hay maíz, hay frijol y hay calabaza. Eso los mantuvo a ellos por miles de años. Y sin embargo, digamos, las nuevas tecnologías, ahora nos quieren venir a meter maíz transgénico, que ojo, estaba pendiente de aprobación vía decreto presidencial, un reglamento de bioseguridad para uso de transgénicos. Eso no es correcto. En un país... ¿Qué pasó con eso? Está pendiente porque se pagó una consultoría del CONAP. Nosotros impugnamos ya ese reglamento precisamente por lo lesivo que es, digamos, para nuestros pueblos originarios, los poseedores, los dueños de las semillas, que se permita la investigación, el uso comercial y la experimentación con transgénicos en un país donde han surgido vida. Encima de todo, tenemos la minería y vamos a tener monocultivos y vamos a tener semillas transgénicas, es como meterle demasiada carga a 110,000 kilómetros cuadrados. Demasiado. Lástima, esos 188,000 kilómetros cuadrados tienen la desventaja de una injusta distribución. Una injusta distribución que es histórica, eso no lo vamos a recriminar. Tenemos que hacer algo porque, en definitiva, eso pone en grave riesgo el desarrollo nacional. Y la pregunta es en relación al tema minero. Desde el año 2000, que empezó a verse ya el auge de las empresas mineras en el país, ¿dónde está el desarrollo? Como preguntamos, ¿desarrollo para quién? ¿Han cambiado los indicadores socioeconómicos para las poblaciones más vulnerables? Nada. Estamos en el caso de Izabal con la Exmival desde el año finales de los años 70 y no hubo ningún desarrollo para la gente del lago de Izabal. Es más, ahora hay más presencia minera y hay más contaminación. Entonces sí, yo creo que la reflexión va en relación a que si nuestro país, un país bendecido, digamos, en cuanto a clima, a zonas de vida, a ecosistemas, a microclimas, no puede dedicarse a una actividad tan destructiva como es la minería, ni puede únicamente quedarse metido o sometido a los monocultivos, porque hablamos de monocultivos de palma africana, los monocultivos de caña, bueno, el café ya entró en un periodo de crisis y ahora con la roya está en riesgo, pero el tema de la tierra, la buena tierra, la que nos da de comer,
la estamos matando con el uso intensivo de agroquímicos, con el abuso de los pesticidas, que están prohibidos en otros países y aquí se venden como que si fueran dulces. Imagínense, prohibido en los países del primer mundo y en este país del quinto mundo, todo se puede vender y todo se puede utilizar. Pues yo creo que son los grandes temas de reflexión. De eso vamos a hablar y ya les dimos el chivo a los candidatos presidenciales. Bueno, pues ojalá que lo apliquen, ¿verdad? Y lo fundamental sería, y es lo que los guatemaltecos queremos ver, planes de nación. Queremos ver ¿Qué van a hacer con la vida de ese votante al cual están pidiendo el voto? Exacto. ¿Qué van a hacer para protegerle la vida? Porque un candidato prominero que no me diga a mí que le importa la vida de su prójimo y del que va a ir, le está exigiendo que le vaya a depositar el voto en la urna. Así es. O sea, son temas antagónicos. Pues yo creo que ese es el compromiso que queremos, un compromiso ético con la biología, con la ecología, con la naturaleza. Somos un país que nuestros ancestros veneraban precisamente a la lluvia, al dios de la lluvia, Chac, ¿no? Que tenían un dios del maíz, Yumcax, ¿no? O sea, ellos tenían esa veneración por la naturaleza porque era lo que les daba vida. Pero esto que estamos haciendo ahorita con este modelo, que se lleva nuestros recursos naturales, que no nos deja ni un centavo, que lo que va a generar es más pobreza y gente enferma. Vamos a hablar también del jade y de los atropellos a la Sierra de las Minas ese día, ¿verdad? También. Porque es otra de las cosas que le debemos a Eric Archila, que en todo este relajo está calladito y calladito se ve mejor de pensar él, pero que él es causante de la conflictividad durante el gobierno del Partido Patriota, causante de contaminación del agua, causante de muertes, de persecución, judicialización de los líderes sociales, que lo único que piden es agua, pues sí. Que lo único que piden es que no le pongan 6 hidroeléctricas o una misma cuenca a un río. O sea, creo que están pidiendo cosas racionales. Sí. Aquí o en la Patagonia, en la Potencia, en Oceanía, en donde sea, solo cosas racionales están pidiendo. Y recordemos que el Estado es la población, que somos todos nosotros. Ajá. Somos parte del territorio, que es el que tenemos que conservar para que nos siga dando vida. Y el gobierno, que es el inquilino que se cambia cada 4 años. Pero que eso no les da ningún derecho para llegar a hacer lo que ellos quieren. Por eso es necesario planes, ¿no? ¿Qué van a hacer? ¿Con qué se van a comprometer? Y ojo, ¿no? Porque los recursos del país, los bienes naturales que son de todos, son finitos, se acaban. Exacto. Se acaban. Y los problemas que nos dejan son para la eternidad. Totalmente. Ese es el país, bueno, el país que decimos nosotros queremos dibujarlo de acuerdo al sueño de futuro. No podemos negarle a las generaciones que vienen creciendo el derecho a tener un país como el que nosotros vivimos cuando éramos jóvenes, cuando éramos niños, ¿no? Queremos que ellos todavía tengan la dicha de conocer. ¿Y qué le parece a usted si hacemos un primer foro e inmediatamente a los 10 días, una semana hacemos uno? Se me está ocurriendo en este momento para los alcaldes y candidatos a alcalde del área del departamento de Guate. Porque aquí hay muchas concesiones de minas, de licencias mineras que ya se están dando. Queremos saber cómo Albarizá de Santa Catarina Pinula va a responder. ¿Cómo va a responder el actual alcalde y los candidatos a alcalde por Fraijanes, por San José Pinula, ¿verdad? Por San Pedro de Ampuco. San Juan. Por San Juan Zacatepeques. Así que están invitados. Yo creo que es una tarea de nosotros, Mirna, y de ustedes jóvenes, aquí presentes en las cámaras, tenemos que sacar el listado de todos los candidatos a alcalde de los diferentes partidos políticos y los queremos aquí sentados. Ustedes están exigiendo el voto de la población. ¿Para qué se lo van a dar si usted es prominero? ¿Para qué quiere un voto para un prominero? Para que en breve tenga cáncer en el cuerpo derivado del cianuro y de tanto arsénico. Yo creo que es momento que reflexionemos. No hay que votar por ningún candidato presidencial, alcalde o diputado prominero. Esa sí es una verdadera manifestación de lo que va. Y que es un voto informado, pues es un voto consciente, es un voto que sabe que depende de su decisión el futuro de su pueblo, de su aldea, de su comunidad y del país, ¿no?
Yo creo que ese tema, si lo hubiéramos aplicado, digamos, desde hace unos 5 años, y la encuesta Gallup de hace 2 años lo demostró, más del 65% de la gente en Guatemala no quiere minería. A pesar de toda la propaganda. No quiere minería. Entonces, descubramos en este canal del pueblo a los promineros. Esos no merecen llegar. Esos no merecen llegar a la guayaba. Sí, pero un cuestionamiento serio, pues, ¿verdad? Nosotros tenemos puntos de vista científicos para decir, miren, esto no va. ¿Por qué es la imposición? ¿Por qué las cosas en el país no son consensuadas con las personas? ¿Por qué no se respeta el derecho de consulta? ¿Por qué la CC y los magistrados no respetan el convenio de la OIT 169? ¿Por qué le quieren poner tanta coma y punto? Si tienen supremacía estos tipos de convenios internacionales donde Guatemala es garante, inclusive superiores a cualquier ley en el país, porque trata de los derechos humanos. Claro. ¿Verdad? Sí, y bueno, tenemos leyes también que son respetables. Bueno, el Código Municipal vigente tiene del capítulo 60 al 65 justamente considerado el derecho de la consulta de vecinos. Y en base a ese y cuando código, los pueblos se empoderan y la hacen, entonces no es válida, ¿verdad? Entonces dice la CC que no sé qué y que no sé cuánto. Sí, salvo la sentencia de Mataquescuintla en 2013, que por primera vez reconoció de que las consultas de vecinos hechas en el municipio son vinculantes para las autoridades municipales, para los alcaldes, porque en base a la autonomía los municipios tienen el derecho de decidir sobre sus recursos vitales. Y si hay una minera debiese sacar una licencia municipal, tiene que sacarla como licencia de construcción. Si esa licencia de construcción no se las otorgan, no pueden construir nada. Yo creo que a todos los candidatos a alcaldes que ya han autorizado en su vida licencias mineras, esos no merecen la pena volver a ganar. Sí. De verdad no merecen la pena. Son causantes de los enfrentamientos que hay el día de hoy. Sí, no sirven. Tristemente, no sirven. Veamos este modelo de desarrollo impuesto. Lo único que nos ha traído es dolor, muerte, despojo, ¿no? Inseguridad, violencia, conflicto. Cabal, tenemos que terminar. Yo le doy las gracias, Julito. Gracias, usted y yo tenemos que ir a trabajar ahorita a la oficina para desarrollar nítido ese foro presidencial. El candidato que no venga, que después nos suplique que aquí no le pare el bombardeo y la destrucción. El candidato que no le importe el tema minero no es digno ni siquiera de ningún tipo de pensamiento en nosotros, ¿verdad? Beacanal quiere decir vida, ecología y ambiente. Y termino con algo muy triste. Cuando yo solía tenerle mucho aprecio a Alfonso Portillo y cuando todavía no había sido tan golpeada por él y sus inconsistencias de actitudes, un día le pregunté, siempre lo fui a ver con Otto, mi esposo, allá en la terracita del Mariscal Zavala, le pregunté, Alfonso, ¿por qué autorizó la mina Marlin? Porque eso es algo que inicia gobiernos anteriores, pero que termina de decidir el gobierno del FRG. Es parte de las gracias del gobierno del FRG. Me dijo, no lo aprobé yo, Karina. Paco, refiriéndose al el entonces vicepresidente, Paco lo autorizó en uno de mis viajes. Y él no tuvo las agallas de decir, no, esto no va, ¿verdad? Entonces aquí vemos una cosa de astucia. Cada desastre en el país tiene nombre y apellido de los gobiernos que han pasado. Y de eso nos vamos a encargar nosotros, que no vuelva a votar, amigo televidente, de una manera irracional por los causantes de la muerte en este país. Y estamos hablando del tema minero y del ambiente. Correcto. Si después usted vota por un nefasto o nefasta y llora, no llore, porque aquí estuvo informado, ¿verdad? Correcto, así es. Vaya, Julito, bendiciones. Nos debemos de despedir. Gracias. Porque tenemos que ir a trabajar. Bendiciones. Nos vemos mañana.